Lucas capítulo 11, atar y desatar la llave de la ciencia divina. Vamos a comenzar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, del cierre de Shabbat, y vamos a consagrar este estudio con una oración. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat que estamos teniendo, Señor. Yo te pido que traigas a nuestra vida entendimiento sobre todas las cosas, Señor, a tu Espíritu, Padre eterno, que nos guíe, que nos redarguya, que nos dé conciencia, que nos transforme, Señor, que nos convierta a través de tu bendita palabra. Pedimos que así como un padre da el alimento a sus hijos, así también tú, Señor, nos alimentes, que podamos nutrirnos en nuestro espíritu para poder hacer las cosas y los mandamientos que tú nos quieres enseñar a través de Yeshua. Gracias, papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Desde el versículo 1 dice: aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santificado, la expresión santificado, tiene que ver con apartado. Y cuando se habla del nombre, estamos hablando de los atributos de Dios. Es decir, que los atributos de Dios, estamos reconociendo que los atributos, el carácter de Dios es apartado de este mundo. Es un reconocimiento de honor y majestad a los atributos del Padre en los cielos, del Todopoderoso. Esto es muy importante, entender cómo es que Yeshua nos enseña acerca de la oración que nosotros con la que nosotros nos dirigimos a Dios. En primer lugar, reconociendo la majestad y el poder del Creador de los cielos y la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta fracción, esta oración de la oración es bien importante, porque nosotros estamos expresando algo que nos involucra en nuestra propia actitud, nuestra forma de vida. Que el reino sea establecido, lo que estamos anhelando, lo que estamos orando, es que el reino sea establecido en la tierra, y también que la voluntad del Padre, que se hace en todo el reino celestial, así sea cumplida en la tierra. En lo cual, quien ora así, entonces implica que pone por obra en su vida la voluntad de Dios, la voluntad que impera en los cielos. Quien ora de esa manera inicia con su propia vida, aplicando toda la voluntad de Dios en su vida. Es decir, en cualquier oración que tú hagas, tienes que reflejar justamente todo el contexto de la oración del Padre Nuestro. Todos los aspectos que se está involucrando, tu oración debe de llenar esos parámetros. Primeramente, reconocer la autoridad, la potestad de Dios, pero también asimismo, en todo lo que tú ores, tú tienes que entender que tú no puedes orar algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Tú no puedes orar por cosas que no estén en la voluntad del Eterno. De tal manera que tu voluntad tendría que estar alineada a estos principios. Así es de que debemos entender esta oración del Padre Nuestro, la oración que nos enseña a hacer Yeshua, como un parámetro a seguir en todas las oraciones que nosotros tenemos, con las cuales nosotros nos dirigimos al Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tiene que ver con toda tu necesidad material, todo lo que tú requieres, que tú sabes que en un momento dado necesitas, pero también sabes que el Señor sabe que lo necesita. Tú estás consciente de ello.
y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, es un requisito indispensable que si tú pides el perdón de Dios, es porque tú de antemano, en la misma medida, estás perdonando a los demás. Tú no puedes pedir que Dios te perdone tu pecado si tú no perdonas al prójimo. Lo acabamos de ver ahora en Yom Kippur. Yom Kippur tiene que ver con un tiempo en donde nosotros, el pueblo de Dios, busca el perdón de Dios, busca la expiación de su pecado, pero un requisito indispensable, ineludible, es que, pues por supuesto que tienes que estar a cuentas con tu prójimo. Tú no puedes eludir ese primer principio más importante. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo, Dios mismo, y así lo enseña Yeshua, tiene la misma importancia, el mismo parámetro que el amor a Dios, por sobre todas las cosas, como el primer mandamiento, y el segundo, el amor al prójimo, es igual de importante. Pues son las palabras de Yeshua. Así que para Dios es muy, muy importante que nosotros estemos en paz con nuestro prójimo, perdonemos a nuestro prójimo, si es que nosotros tenemos la expectativa de recibir el perdón de Dios. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, aquí nosotros debemos ser conscientes que, de acuerdo a Santiago, la carta de Santiago, Dios no tienta a nadie, sino que es el hombre. Vamos a Santiago 1, y por favor, si puedes leer del 12 al 15, versículos 12 al 15. Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sigo? Así es. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Y vamos a poner atención a partir del versículo 5 para poder entender el contexto de las palabras, de la enseñanza del maestro. Porque una de las cosas que hemos estado aprendiendo es que tenemos que aprender, tenemos que ser muy observadores acerca de lo que vamos leyendo para poder entender las palabras de Yeshua. La enseñanza de Jesucristo siempre fue en un contexto espiritual de forma primordial, pero como base de la enseñanza casi siempre establecía una enseñanza en lo más material, en lo material que es lo más elemental. Es decir, el conocimiento tiene que venir a través de las cosas didácticas, de la práctica de tu vida, pero el conocimiento que tú adquieres en el espíritu es más elevado, pero implica también entender las palabras y la profundidad de las palabras de Yeshua. Vamos a entender aquí cómo es que a partir de aquí la enseñanza de Yeshua es en el contexto de la revelación que nosotros anhelamos tener para llegar al conocimiento de Dios. ¿Ok? Y empieza así, en el versículo 5 dice, les dijo también, que también está involucrado con la oración que acabamos de hacer. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí y de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo, aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite, aunque sea de malas, pero se lo va a dar. Es decir, le está dando, ¿qué le está pidiendo? 3 panes. Le está pidiendo pan.
le está pidiendo alimento. Trata de verlo en los dos aspectos, en el sentido material y en el aspecto espiritual, para que puedas llegar a entender de qué está hablando el Señor. Una vez más, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, y de acá acabamos de hablar, ¿cómo fue que comenzó? Él sigue enseñándole acerca de cómo orar, cómo pedirle al Padre. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, a los que se lo pidan. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Lo que tú pides, cuando tú le pidas al Señor entendimiento acerca de la palabra de Dios, el Señor te lo va a dar. Pero siempre que tu oración vaya alineada a los preceptos más elementales de su reino, no puedes ir en contra. No puedes tú pedir por un carro, por una casa nueva, un carro último modelo, cosas de esa naturaleza que nada tienen que ver con el reino de Dios. En primer lugar, la enseñanza entonces de Yeshua acerca de quienes piden al Padre es en referencia a quienes piden, pero en calidad de hijos. Esto es muy importante considerarlo. Lucas 9:13 dice, habiendo reunido, Lucas 9:13, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes, ¿se acuerdan que lo vimos recientemente? Dice, 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. No habían entendido de qué le estaba hablando. Eso es un ejemplo muy claro que Yeshua siempre hablaba en 2 o en 3 sentidos al mismo tiempo. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y bueno, en otra ocasión les dice, ustedes denles de comer. Imagínate la cara de los discípulos, no habían entendido. Lo que Yeshua está hablando es en el sentido del pan espiritual. Entonces, es decir, quienes son reconocidos por el Padre, los hijos, son reconocidos por el Padre en virtud del pacto hecho a través del acto de ser injertados a Israel. Hoy en la mañana vimos el tema del pacto de la circuncisión, el pacto en la carne. En ese sentido, el contexto de la enseñanza de Yeshua para quienes piden no es en sentido de pedir cosas materiales, sino entendimiento, la revelación de la voluntad del Padre en relación directa a la oración del Padre Nuestro, en el parámetro que Él mismo nos enseñó. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando tú lo entiendes de esta manera, como que ya vas a empezar a pensar de una forma diferente cada vez que pidas algo. Y muchas veces te vas a dar cuenta que va a ser muy claro para ti que lo que tú vas a pedirle no es en base a su voluntad. Entonces, porque quizás no
tenga que ver con algún tema. Ahora, ¿está mal? La pregunta sería, ¿está mal entonces pedirle por cosas materiales? Bueno, no, porque también habla del pan físico, en el sentido de lo que necesitas. El Padre sabe lo que necesitas, y por el hecho de que se lo pidas no está mal. Pero tienes que entender qué es lo que necesitas. No lo que tú quieres o no, lo que anhela tu corazón, o cosas que quizás pudieran estar de más. Sí. Y es lo que dice el versículo que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, primeramente el Señor quiere que nosotros le busquemos, que nosotros le anhelemos. Claro. Y todo lo demás, pues ya, Él lo dará, si es su voluntad. Todo lo demás, sí. O sea, porque estás buscando por principio de cuentas el reino de Dios, pero no por ese hecho vas a tener una expectativa equivocada, sino que vas a tener la expectativa correcta en la justa medida de lo que implica el reino en consecuencia. Versículo 14. Estaba Yeshua echando fuera un demonio. Fíjese qué importante. Y no deja de hablar del tema. Continúa hablando en el mismo contexto, pero aquí va a hablar en un aspecto ya espiritual, acerca de otro, en un nivel diferente. Dice, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cosa dividida contra sí misma cae. Perdón, una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Lo que les está haciendo ver es la incoherencia de su pensamiento. ¿Cómo es posible, no? Pues si yo echo, y entonces ya viene algo bien duro que les dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y habla de los hijos, que en este caso tiene que ver con los hijos en el contexto de la enseñanza de quienes estaban aprendiendo, a quienes les estaban enseñando estos judíos, los discípulos los discípulos de estos judíos, y aparte también a sus hijos naturales, sus hijos, su descendencia. Las palabras de Yeshua hacia los fariseos en el sentido de preguntarles que sus hijos por quién echaban demonios es una clara referencia a la práctica de echar fuera demonios, literalmente, que también llevaban a cabo los discípulos de los fariseos, los alumnos de los fariseos, a quienes se les consideraban hijos espirituales por motivo de la enseñanza, así como a sus hijos físicos, igualmente. Esto es lo que en la actualidad se le conoce como la práctica del exorcismo. Un caso específico de que el judaísmo sí se practicaba o se practica el exorcismo es el acontecimiento registrado con los hijos de un sacerdote que exorcizaban en las calles de Jerusalén. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 19. Del 11 al 16. Dice: y está hablando de Pablo, dice, y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, el Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo,
y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjate, el poder que había estado depositado en Pablo y otros discípulos era extraordinario. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar, o sea, cuando dice exorcistas ambulantes, te dice claramente que ya existía esta práctica en sí. No era como que se estaban inventando algo. Ellos llevaban a cabo esta práctica del exorcismo. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Por qué el demonio le respondió de esta manera? Porque dice, conozco a Jesús, conozco a Yeshua y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Porque ellos no llevaban la enseñanza de Yeshua. Claro, por supuesto. Lo que estaba sucediendo aquí es que ellos intentaron invocar un nombre fraudulentamente, por decirlo, por utilizar la palabra. ¿Por qué fraudulentamente? Porque ellos simple y sencillamente no tenían el poder dado específico. Es una prueba clarísima de que no fue un poder sobrenatural dado a todos los creyentes en Yeshua. Claro que no, esto es una prueba. Porque también en Hechos capítulo 15 vemos como había muchos judíos, incluso de los fariseos, que habían creído en Yeshua. Y estos eran hijos de un sacerdote, jefe de sacerdotes. Entonces, esa es una, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué podría decir un demonio que conoce a Humberto, que conoce a Josué, que conoce a Sara, que conoce a Abraham? Porque lleva los atributos del Señor. Porque tienes el testimonio del Maestro, del Hijo de Dios. Ellos tenían pavor a Yeshua. Así es de que cualquier discípulo, cualquier hijo de Dios que tenga el testimonio de Jesucristo va a ser conocido, pero también va a tener una autoridad delegada de Jesucristo por el nombre que porta, para que los demonios le conozcan y en consecuencia tengan cierto respeto. Yo tengo el mismo volumen. ¿Acá también? Sí. No sé si lo puedo subir aquí, por favor, el volumen. Nada más con cuidado. ¿Cómo? De aquí no estás transmitiendo. No. A lo mejor tienes que subirte más el micrófono. Ok. Voy a... Bueno. Que ya esté un poquito mejor el volumen. Bien. Entonces regresamos al comentario. El tema es este, ¿no? Que estos demonios, el demonio sí entendía perfectamente e identificó a quienes estaban portando el nombre de Yeshua, porque a Pablo también lo conocía en ese sentido. Entonces, ahora bien, Yeshua está hablando acerca del reino de Satanás y en el sentido de que estos judíos estaban pensando que por el poder de Belzebú, por el poder de Satanás, estaba sacando demonios. ¿Sí? Y Yeshua empieza a hablar acerca de la casa dividida, cómo es posible que el reino va a permanecer. ¿Sí? Entonces,
este tema del exorcismo tiene que ver con la práctica, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo podríamos definir? El exorcismo en realidad es la práctica religiosa, una práctica religiosa que incluso está vigente en nuestros días, una práctica religiosa espiritual realizada con, por decirlo de una forma, en contra de espíritus malignos, con el fin de expulsarlos de alguna persona. Y bueno, esto hoy en día es vigente en la Iglesia Católica Romana. Incluso hay una sección de una orden de sacerdotes exorcistas. No sé si ustedes conozcan ese tema, pero resulta muy interesante porque la doctrina o la enseñanza de la Iglesia Católica en ese sentido enseña que toda la Iglesia, por el poder delegado por Jesucristo, tiene esta autoridad para expulsar demonios. Sin embargo, acabamos de leer en Hechos 19 que no cualquiera puede llevar a cabo esto. Entonces esa enseñanza carece de un fundamento bíblico. Hoy en día hay muchas preguntas con relación a este tema, porque hay gente que de repente nos han preguntado o tienen duda, ¿no?, con relación a si es correcto ir a liberar gentes de demonios, que ellos saben o es muy claro para las personas que algunas personas están poseídas por algún ente espiritual demoníaco. Y lo que nosotros respondemos es que tengan mucho cuidado. No, realmente, tanto como llevar a cabo un exorcismo, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a dar el evangelio, a ir y dar la palabra, a fin de que la persona, por recibir la palabra de Dios, por escuchar y comenzar a poner por obra, sea a sí mismo liberado, pero al mismo tiempo está siendo alimentada la casa por la palabra de Dios. Entonces, en forma simple, el exorcismo tiene lugar de acuerdo a la Iglesia Católica. Ellos piensan o enseñan que desde el bautizo hay un exorcismo en un bebé, porque en la Iglesia Católica desde que son bebés los bautiza. Sin embargo, hay muchas contradicciones, porque ellos mismos tienen cánones en donde prohíben determinadas prácticas a las personas porque corren el riesgo de ser poseídos por entidades demoníacas. Por ejemplo, ellos mencionan en sus cánones que hay 6 actividades por las cuales ellos pueden ser susceptibles de ser poseídos. Y hasta cierto punto es muy lógico, tiene mucha lógica, pero eso contradice la supuesta enseñanza de que desde el bautizo, desde que son bebés, ya son exorcizados. Pues, ¿qué sentido tendría? Por ejemplo, la primera es la participación en ritos satánicos. Bueno, desde el tiempo de Jesucristo y desde antes, recordemos que en Israel hubo zonas de Israel, sobre todo en el norte, en Galilea, en donde se practicaban ritos, cultos satánicos. En la base del monte Hermón, ya en Israel, hay un lugar que se llama Banias, que es precisamente el lugar donde Jesucristo llevó a sus discípulos, y es el lugar exacto donde Pedro reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, en donde el Señor le dice: tú eres Kefa, tú eres piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Toda esta escena se lleva a cabo en ese lugar, pero se lleva a cabo en ese lugar y los lleva precisamente a ese lugar porque Jesucristo hizo a propósito el llevarlos, porque en ese momento, en esa época, existía ahí mismo un templo
a Afrodita. Y otro templo a un lado al dios Pan. El dios Pan, que en el hebreo es conocido como el dios del todo, y que es representado por el ser parecido al fauno, que es una especie de mitad cabra, macho cabrío, y mitad hombre. y había esculturas de este dios Pan, y había esculturas de las ninfas, supuestamente, que copulaban con el dios Pan. Era un lugar muy terrible, porque se llevaban a cabo incluso sacrificios. Todo el tema del aspecto satánico se llevaba a cabo en ese lugar. Entonces, el hecho de que en los evangelios veamos constantemente que Jesucristo llevaba a cabo liberaciones, todo el tiempo estaba llevando a cabo liberaciones, es muy probable que efectivamente la gente era muy común que la gente participara en este tipo de rituales satánicos. Hay un lugar conocido como el Gehenna, que hoy en día es simplemente un basurero allá en Israel, pero que en aquel entonces se llevaban a cabo los sacrificios de bebés, incluso de los israelitas, en el tiempo en que estuvieron entregados a ritos satánicos, etcétera. O sea, fue terrible toda aquella época. Pero de acuerdo a este canon, este principio, pues es muy lógico. Por supuesto que hay una influencia espiritual en un rito satánico. La segunda sería la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Esto se ha comentado mucho en ese sentido. Hay muchas formas. ¿Qué es la consagración? La dedicación. Efectivamente. Y sí, efectivamente hay muchos casos en donde pudiera darse esto en estos días. Hermano, es de que ellos están enseñando eso, pero Pablo decía que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así es. Y entonces las personas que, por ejemplo, van a dedicar a sus hijos en el día de la Guadalupana, pues lo están dedicando directamente al demonio. Imagínate. O sea, entonces, por eso te decía, hay muchas contradicciones en todo esto. Sin embargo, en los cánones que están establecidos, porque son cánones antiguos, tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema de la Guadalupana, pues no tiene tantos siglos. No, pues todavía y todos pero no es muy antigua. Yo me refiero a que no es tan antigua. O sea, ¿de dónde deriva la adoración a la Virgen de Guadalupe? Por ejemplo, en México tiene que ver con, perdón, la conquista, etcétera. Pero desde antes, por ejemplo, ¿desde dónde deriva? ¿Desde dónde nace este culto? Desde el tiempo de Jeremías. Jeremías habla acerca de la reina del cielo, la llamada reina del cielo, a quien el pueblo adoraba. Tiene que ver precisamente con este ente, y que ha cambiado de denominación, de nombre finalmente, pero es lo mismo. Se ha trasladado esa adoración, ese culto, a través de los siglos y por generaciones. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, mencionas ahorita la Virgen de Guadalupe, pero finalmente siempre ha existido. Anteriormente era Semiramis, ¿sí? Etcétera. La veneración a María, por ejemplo. Esa es otra, ¿no? Pero es la misma situación, es el mismo culto. El pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Esto es muy común, y que se relaciona mucho con la práctica de ciertas religiones, es decir, como que un intercambio. O sea, tú me concedes esto y yo te llevo esto, como las mandas que le llaman, ¿no? Cada 12 de diciembre aquí en México hay una procesión tremenda que vienen de varios estados de la República a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, en procesiones larguísimas, infinidad de gente. Y por esa razón, precisamente, llevando a cabo este principio, intercambio de bienes materiales.
En fin, la blasfemia, por ejemplo, la blasfemia continua, la práctica de juegos malignos como la Ouija, etcétera, son cuestiones o la adivinación, por ejemplo. Son elementos que, de acuerdo a los cánones de la Iglesia Católica, hacen susceptible a la persona que participa en ellos para ser poseído por entidades demoníacas. Entonces, ¿quién participa en todo este tipo de cosas? Pues son personas que están totalmente alejadas de Dios. La pregunta es, sin participar en todo esto, pero si estás totalmente alejado de Dios, ¿no puedes ser susceptible de todo esto también? Pues por supuesto que sí. Obviamente que mientras participas en todo esto, lo que estás haciendo es invocando también a las entidades demoníacas. ¿Qué pasó? Bueno, estamos hablando de temas muy... Verso 20 de Lucas 11, continuamos, dice... Entonces, bueno, esa fue es la expresión de Yeshua acerca de los hijos de estos hijos y discípulos o alumnos de estos fariseos, de esos que le estaban juzgando, estaban llevando a cabo la blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Porque el momento que dice por Belcebú está haciendo estas cosas, pues imagínense, estaban ofendiendo nada más y nada menos que al Espíritu de Dios que estaba sobre Jesucristo. Mas si por el dedo de Dios, verso 20, fíjense, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjate que cuando dice el dedo de Dios, lo que Yeshua está expresando aquí tiene que ver con lo mismo que sucedió en el tiempo de las plagas en Egipto. La misma expresión utilizó el Señor. Éxodo 8, 18 y 19. Y los hechiceros, hubo un momento en que las mismas cosas que estaba haciendo Moisés a través del poder de Dios con su vara, con el báculo, lo estaban imitando también los hechiceros de Faraón. Pero llegó un momento que ya no pudieron. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Cuando llegó la plaga de ojos. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, fíjate la expresión de ellos mismos de entonces, una vez más, lo que reconocen los demonios. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como el Señor lo había dicho. ¿Te das cuenta cómo es que en qué sentido es que puedes tú entender la expresión de Yeshua cuando habla del dedo de Dios? Está haciendo una referencia al tiempo en el que por el poder de Dios estaba llevando a cabo todas estas maravillas en Egipto y se iba a llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Así es que Yeshua citó esta expresión que hicieron estos hechiceros en relación al dedo de Dios. Y bueno, aquí, fíjate lo importante, esta expresión es una referencia al poder de Dios sobre quienes ha decretado juicio para glorificarse Dios en ellos por causa de la soberbia o necedad, como en el caso de aquel entonces de Faraón, así quienes estaban blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Éxodo 14, 15 y 18, fíjate lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel y marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco
Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque se está glorificando a través del juicio establecido en los hombres para someterlos a necedad o a incredulidad, como el caso de Faraón. En el caso de Faraón, desde que estaba enviando a Moisés, cuando el Señor se le aparecía a Moisés en la zarza ardiendo, desde ese mismo momento le advirtió que Faraón no los iba a dejar. ¿Cuál es el propósito? De que Dios se glorificara. En el caso del pueblo judío, desde siglos antes, Isaías profetizó acerca del endurecimiento del corazón y que no entenderían a pesar de que verían las maravillas del Mesías. Y sin embargo, vino el Mesías y fue cumplido. Dios se glorifica a través incluso del juicio dado a los hombres. Esto es tremendo, tremendo. Dice, una vez más, verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Recuerden, el contexto continúa siendo el mismo, es la revelación que en un momento dado el hombre espera tener para el conocimiento de Dios. Pero fíjense todo lo que está hablando, de todos los temas que está abordando el Señor. Y dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Yeshua, al hablar del hombre fuerte, está haciendo una referencia al hombre interno que se encuentra inclinado al mal y que para saquear sus bienes, es decir, las cosas que le mantienen vivo o en los que cree o en los que se siente fuerte, es necesario atarle. Pero eso es algo que necesita hacer la persona que quiere ser sanada. En este caso, Yeshua les refiere a los fariseos que no puede hacer nada para sanarles porque ellos mismos no atan al hombre fuerte. Es decir, no atan a su inclinación al mal, no atan a la capacidad de incredulidad. ¿Perdón? Concupiscencia. Los fariseos no quisieron atar al hombre fuerte por preferir estar atado a su religión, ya que el contexto de las palabras de Yeshua, desde el versículo 5 al 13, es en relación a la revelación que solo el Padre da. ¿Sí? Si tú pides la revelación, si tú pides al Señor que te dé el Espíritu Santo para que entiendas, el Señor te lo va a dar. Si tú lo anhelas de verdad, para que entiendas. Pero por cuanto no estás susceptible en ese sentido, el hombre fuerte en ti, que tiene que ver con aquella inclinación al mal, el orgullo, la necedad, simple y sencillamente no vas a poder tener este entendimiento. Y luego dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra griega para desparramar es la palabra scorpizo, que significa dispersar. Dispersar. ¿A qué vino Yeshua? A reunir, a juntar lo que se había perdido, en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, y esta palabra, la palabra griega para desparramar, tiene que ver con todo lo contrario.
dispersar. Yeshua vino a hacer lo contrario. Vino a juntar a los dispersos de Israel. Y esas palabras de Yeshua las dijo en el contexto del reclamo a los fariseos por la prioridad que le dieron al cúmulo de tradiciones, que lo único que hicieron a través de los años fue dispersar al pueblo. Y lo vamos a ver más adelantito. Aquí mismo lo dice él mismo lo confirma por el reclamo que le hace a los judíos. Dice, entonces las tradiciones no solo del pueblo judío, sino incluso ya en un contexto más amplio, pues de cualquier tipo de tradición, que tiene como objetivo, a final de cuentas, separar o alejar al hombre del verdadero conocimiento de Dios. Y a cualquiera que enseña así, fíjate qué terrible, a cualquiera que enseñe tradición, a cualquiera que enseñe lo que separa, lo que hace es, porque lo único que puede unir a la persona es la palabra de Dios. Pero si a alguien se le ocurre estar enseñando cosas que no son de la palabra de Dios, no es con Jesucristo, sino está contra Él. Él mismo lo acaba de decir. Y ahorita mismo vamos a ver cómo es que de lo que está hablando Él, de lo que está hablando Yeshua, es de la enseñanza, que lo único que hizo fue separar, dispersar, desparramar la semilla que había estado siendo cuidada. Verso 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y aquí comienza a hablar acerca del tema espiritual, de la liberación. No ha dejado de hablar del mismo tema. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, está hablando de una persona que ya fue liberada, ya fue exorcizada. Buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dime tú, ¿qué caso tiene que tú te metas a un ritual de exorcismo para supuestamente liberar a una persona, pero que a final de cuentas a esta persona que está siendo liberada no le interesa la palabra de Dios? ¿De qué va a llenar su casa? ¿Del Nintendo? ¿O del Xbox? ¿O de las películas de terror, del cine? En fin. ¿Sí me explicó? De nada sirve que tú lleves a cabo eso si finalmente no te vas a dedicar y comprometer, sobre todo que te reciba esta persona la enseñanza de la palabra de Dios para que llene su casa. Verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué dijo esto Yeshua? ¿Por qué no simplemente recibió la alabanza? Porque no era para él la alabanza. No, sí, por supuesto, él recibe la alabanza. De hecho, en Apocalipsis él recibe la adoración. Claro que sí. Y se le postraban y él no lo negaba. Pero ¿por qué le responde esto a esta mujer? Esto fue una alabanza, pero la respuesta de él es, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La respuesta, y que es una enseñanza de Yeshua, fue en el sentido de que la verdadera bienaventuranza no descansa en aquellos que solo que lo alaban solo con sus palabras a Dios o al Hijo, sino que la verdadera bienaventuranza descansa en quienes escuchan, ponen atención, reciben la enseñanza, la obedecen y la ponen en práctica. Y aquí entra el tema de la alabanza, ¿no? En canto, que no está mal.
Por supuesto que no estaba mal, pero de acuerdo a estas palabras del Señor, lo que nosotros tendríamos que considerar de forma prioritaria, pues es el hecho de que si tú le vas a alabar con tus labios, está muy bien, pero tiene que ser un reflejo de lo que tú ya vives. De otra manera no tendría sentido tu propia alabanza. O sea, sí está bien alabar al Señor, por supuesto, de tus labios, de que de tu boca salga alabanza y honra al Eterno, pero toda esa alabanza y honra, si no tiene el sustento de tus hechos, es falso. No lo recibe el Señor. Verso 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Le acababa de pedir señal atrás. O sea, sigue hablando de lo mismo, Dice, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Estos judíos no le creían. Los escribas y los fariseos le pedían a Yeshua señal, a pesar de que Yeshua ya había llevado a cabo infinidad de señales y milagros, prodigios, porque lo que pedían era específicamente una señal que manifestara que Yeshua era el Mesías que venía a reinar. Ellos no estaban conformes con el hecho de el Mesías sufriente, no. Simple y sencillamente ellos estaban esperando ya el restablecimiento del reino. Sin embargo, lo que Yeshua les respondió tiene que ver con el contraste acerca de esta faceta del reinado del Mesías. Es decir, les habló de la señal de su muerte y resurrección, que fue justo la señal del profeta Jonás, quien murió estando 3 días dentro del pez. Como Yeshua murió, estuvo debajo de la tierra por 3 días, y al tercero, Jonás salió también del pez, al igual que Jesucristo. Resucitó para dejar el sepulcro después de 3 días. Entonces, es un golpe muy duro que ellos no pudieron recibir. ¿Cómo es que la señal de la que tú nos estás hablando es tu muerte? Si lo que nosotros necesitamos es que reines. Pues no. Las profecías iban a cumplir a su debido tiempo. La señal que le sería dada a los judíos incrédulos sería la señal del Mesías sufriente, es decir, la cruz. El Hijo de Dios crucificado. Verso 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Quiénes fueron los ninivitas? Los de Nínive, los que se les predicó Jonás. Así es, Jonás fue enviado a Nínive a advertir acerca del juicio que venía sobre ellos. Y fíjense, vamos a leer de Jonás 3, del 1 al 10, para ver el contexto del ayuno que se llevan a cabo en este reino por esta gran preocupación, y que el rey, habiendo entendido este juicio que venía sobre Nínive, ordena en consecuencia este ayuno incluso a los animales. Fíjate qué interesante. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales,
bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La palabra arrepintió no es como nosotros lo entendemos, de haberse arrepentido, no. La palabra arrepintió en el hebreo es la palabra naham. Naham es la raíz de misericordia. Nahamuni. Hay una alabanza en hebreo, seguramente ustedes la conocen. Nahamuni tiene que ver con esto. Sintió misericordia, ¿sí? Lamentó esta situación, o sea, no es en el sentido de como nosotros lo entendemos, del arrepentimiento. Dios no se arrepiente, por supuesto que no. Así es de que es curioso cómo es que vemos aquí el ayuno, pero una vez más, de acuerdo a lo que vimos y entendimos en Yom Kippur, ¿por qué vino el ayuno? Por la aflicción. En el momento que se dieron cuenta que Dios iba a destruir la ciudad, se afligieron, por supuesto que se preocuparon. Okay. Entonces sí hubo una aflicción muy fuerte aquí. Y entonces debemos entender, así como entendemos este tema de la aflicción, siempre debemos observar que siempre hay una causa que aflige al alma del hombre. Verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ya comienza a aterrizar toda la enseñanza que tiene que ver precisamente con la revelación, el conocimiento de Dios, el entendimiento. ¿Qué es lo que te hace que tú llegues a conocer a Dios? Lo que te hace que llegues a conocer a Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que te abre el entendimiento. ¿Ok? Entonces, lo que es precisamente lo que leímos en el versículo 13 de este capítulo. ¿Puedes leer el versículo 13 una vez más, por favor? 13. ¿Sí? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro. De lo que está hablando Yeshua, y no deja de hablar, es el mismo contexto de la revelación, de la capacidad que Dios te da para entender a Dios y a su ley, la voluntad del Señor. Entonces aquí, una vez más, fíjate, desde el verso 31 ya comienza a aterrizar. Dice la reina acerca de quiénes van a juzgar a quiénes. ¿Pero por qué? Por lo que buscaron. Y la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué habla de que los va a condenar? Porque la justicia de la reina, su anhelo por conocer a Dios, es en sí lo que juzgará la incredulidad de aquella generación. Hoy en día, lo que juzga a cualquiera es el amor y el anhelo verdadero, fidedigno de cualquier persona que busca conocer a Dios. Es lo que juzga a cualquiera. Eso, esa actitud. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón de la que se está hablando aquí, ¿a qué se refiere? Pues el conocimiento de Dios, del Padre. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Claro, el Hijo de Dios. Verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán. Estos de los que acaba de hablar acerca de la señal de Jonás. Dice, los hombres de Nínive se levantarán, aquellos que proclamaron ayuno en el juicio de esta generación, y la condenarán una vez más a esta misma generación de la que él está hablando, de la que está viviendo Yeshua.
porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Claro, una vez más, la condenarán por la actitud. Condenarán en el día del juicio, se van a levantar todos seremos levantados delante de Dios. Pero en este caso está advirtiendo que los de Nínive, aunque hayan vivido siglos atrás, condenarán por la actitud y reconocimiento del pecado que ellos tuvieron y que en consecuencia se arrepintieron y que les hizo afligir su alma. Por esa causa van a juzgar a aquella generación a la que les está hablando Yeshua. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y continúa hablando de este tema. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Una vez más, la luz, ¿qué representa? La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Verso 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Porque cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, la forma en que vemos es la condición de nuestro corazón. Una misma cosa, dos personas la pueden ver de forma distinta, de una perspectiva diferente. O sea, pueden ver el mismo evento, pueden ver la misma actitud en una persona, pero uno va a pensar de una forma, o lo va a ver de una forma, y el otro lo va a ver de otra forma. Todo depende de qué, del tipo de luz que tengan en su cuerpo, en su alma. Así es de que si tú ves lo peor, hay que pensar realmente cómo está tu ojo, qué tipo de luz tienes en tu vida. Lucas 10, 25 al 26. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué le preguntó esto? Porque muchos sabían lo que estaba escrito en la ley. Sí, pero ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo disciernes? Está hablando del discernimiento espiritual, entonces. Lo mismo, es el ejemplo del que estaba hablando. Una misma actitud, una actitud de una persona, dos que le están observando, lo pueden ver desde un punto de vista diferente, uno de una forma y otro de otra. ¿Por qué? Por el discernimiento espiritual que tiene la persona. ¿Cómo lees? Claro. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué tipo de discernimiento tienes? Bien. Versículo 37 dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrado Yeshua en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿De qué está hablando? De la ley oral. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, que tiene que ver con este ritual religioso de lavado de manos. Una vez más, la interpretación oral, la ley que estaban llevando a cabo, la tradición oral, que le estaban dando muchísima más prioridad el pueblo judío y estos líderes. Dice, verso 39, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Fíjate qué duro. Y estaba en su casa, estaba en su casa. Así es de que la pregunta es, si nosotros estamos llamados a aprender del Señor, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? ¿Está siendo grosero? No, está hablando la verdad, está hablando la palabra de Dios. Siempre que podamos ser, en un momento llevar a cabo una exhortación o hablar la palabra de Dios de la manera más simple, pues bueno, pues hay que hacerlo. El Señor lo hacía. Una vez más, verso 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Sin ley, de pillaje y de robo. Fíjate lo que está diciendo. Verso 40. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Les acaba de decir que se dedicaban a robar, ¿por qué les dice que se dedicaban a robar? ¿De qué manera les estaban robando? Y está hablando de la limosna, que es la ofrenda, está mal traducido, pero tiene que ver con ofrendas, no el diezmo, Está hablando de la ayuda ¿a quién? A las viudas, a los huérfanos. A las viudas y a los huérfanos, exactamente. Por eso dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será purificado, todo será limpio, a pesar de que te hayas conducido mal. Por eso les dijo con rapacidad y maldad. La palabra rapacidad tiene que ver con pillaje, con robo, despojo, literal, tal cual. Pero dad limosna, compasión, misericordia al pobre. Es literalmente la palabra elemosune. En el griego es esta palabra elemosune, que significa literalmente compasión o misericordia o beneficio en favor de un pobre. Dice, y de inmediato dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Te das cuenta cómo lo conectó? Es increíble. Yeshua expuso el contexto de la observancia de las leyes creadas por los hombres en contraste con la poca o con la nula justicia que verdaderamente cumplían los fariseos. Esto quedó confirmado con el reclamo que enseguida hizo Yeshua al decirles a los fariseos que eran tan meticulosos en el tema del diezmo que habían dejado de cumplir con la verdadera justicia. O sea, estaban tan preocupados por cumplir con la ley del diezmo, pero la justicia, la misericordia, la compasión, simple y sencillamente la dejaron olvidado. Y por eso le dice, era necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Y por eso, fíjate lo que dice, fíjate las palabras, dice, era necesario. Era necesario hacer. Esto os era necesario. ¿Qué? ¿Por qué era necesario? Pues claro, porque estaban los levitas todavía en servicio, tenían que ser sostenidos. ¿De qué iban a comer o de qué iban a vivir? Por supuesto, era necesario por ello. Pero dejaron de hacer lo más importante, cumplir con la misericordia, la compasión de Dios en favor de los más pobres. Cuando habla de la limosna es una referencia clara a la ayuda que se le da a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. En ese sentido, Yeshua reprobó que a la gente se enseñara a cumplir meticulosamente con el diezmo sin enseñar que antes
se debía cumplir con la justicia en favor de las viudas y los pobres. Ahora, ¿a quién se lo dice? No se lo está diciendo al pueblo. El pueblo estaba cumpliendo con esto, pero ¿a quién se lo está diciendo? A sus líderes. A los líderes. Marcos 12, el 41 al 44. Estando Yeshua sentado delante del arca de las ofrendas, observen esta escena. Cierra sus ojos y trata de imaginarte al maestro sentado en el templo frente al arca donde iban a dejar las ofrendas. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y a propósito vio una viuda pobre. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. ¿Qué no era, al contrario, no era cuando ellos tenían que haberle ayudado a esta mujer? Y bueno, más adelante, saliendo del templo, se refiere, continúa el Señor hablando y diciendo, todo esto, refiriéndose al templo, los edificios del templo, se ha destruido. Profetizó la destrucción de ese lugar. El propósito divino había dejado de ser cumplido. Así que al decirles, pero dad limosna a estos que les dijo que eran rapaces, les dijo, pero dad limosna, o sea, hagan la misericordia correspondiente a estas viudas y pobres, de lo que tenéis, de lo que ustedes tienen, y entonces todo será limpio. Les estaba diciendo que ellos ayudaran a las viudas como esta que acabamos de ver. Por su justicia, todo lo que tengan será limpio. En fin, una cosa dura, tremenda, lo que el Señor les está diciendo. Y entonces, ustedes pueden ver que el tema del diezmo, aunque Yeshua lo está mencionando, pues lo está mencionando, pero como un reclamo. No está alabando el cumplimiento del diezmo. O sea, era necesario, pues claro, porque era necesario, porque estaba todo el servicio levítico en servicio, aún todavía. Y tenían que ser sustentados conforme a la ley. Pero simple y sencillamente se olvidaron de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras filas en las sillas y en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ser reconocidos. Ser vistos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes, fíjate, quiso ahí limpiar su honra. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Eran los principales. Ellos eran los que estaban interpretando totalmente errada la ley de Moisés. Mejor no hubiera hablado, se hubiera callado y le fue peor. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis.
Claro, ¿por qué dijo esto? Porque ellos sabían perfectamente que las cargas, las leyes, cúmulo de leyes que ellos estaban llevando a cabo, estaban diciendo a la gente, cumplan esto, no era Torah, no era la ley de Dios. Así es de que si ellos no lo cumplían, sabían que no tenían ningún problema. Pero en injusticia. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y esto está terrible. Fíjate bien lo que dice. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¿Por qué habla de la edificación de los sepulcros? Es muy fácil. La palabra edificar en el griego es la palabra eikodomeo, que significa confirmar. En ese sentido, el reclamo de Yeshua a estos líderes del pueblo es que a través de la falsa enseñanza, la falsa interpretación y la mezcla de las tradiciones que los obligaban a cumplir al pueblo, es que a través de eso negaron la voluntad de Dios, estaban negando la voluntad de Dios que fue enviada por medio de los profetas al pueblo desde siglos atrás, y que al ser muertos por los líderes del pueblo, a quienes llamó padres de estos, aquellos líderes que mataron a los profetas, estas leyes que iban en contra de la voluntad de Dios, o que impedían que verdaderamente el pueblo conociera la verdadera voluntad de Dios, la verdadera ley, y que eran enseñadas por los líderes, estaban confirmando con esa enseñanza, una vez más, con estos actos, la muerte de los profetas de Dios. Estaban confirmando esta muerte. Por eso dice, ustedes continúan edificando. Los sepulcros de los profetas. Por eso dijo que los intérpretes edificaron los sepulcros de los profetas. Esto significa que hoy en día cualquiera que sigue ese mismo camino de estos líderes, enseñando doctrina que no es la voluntad de Dios, por no ser la palabra de Dios plasmada en la Biblia, todo aquel continúa edificando el sepulcro de los santos de Dios que mataron desde hace tiempo. Qué terrible, porque están confirmando con esa doctrina, con ese tipo de enseñanza fuera de la voluntad de Dios, la razón, el motivo por el cual fueron muertos los santos de Dios. ¿Te das cuenta que no deja de hablar de la revelación por el Espíritu de Dios? Continúa hablando el Señor del mismo tema. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Qué terrible juicio. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, una vez más, al que habló y para todos aquellos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento, el conocimiento, y hablando de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Una vez más, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedís al reino de Dios. Claro, en el momento que estás impidiendo con tanta cosa, con tanta confusión, con tanta religión, con tanta tradición,
lo único que estás haciendo es impedir que la gente conozca la simpleza de la ley. La simpleza de la Biblia es muy simple, la enseñanza del Padre a través de su escritura. No, pero hay que lucirse, hay que pararse el cuello ajeno con enseñanzas que ni es tuya, pero la transmites de la misma manera que lo estuvieron transmitiendo estos. Cosas que no deberías de hacer tú. Pero la vanidad es primero para muchos. El que los intérpretes de la ley hayan quitado la llave de la ciencia significa que estos que interpretan la Torá lo hacían indebidamente, ya que ellos elaboraban leyes que, lejos de permitir que las personas pudieran cumplir la ley, esa se convirtió en cargas pesadas, que desde luego estos intérpretes no cumplían. Eso significa que en sí mismos se consideraban exentos de cumplir esas leyes, las leyes orales, tradicionales, que sí obligaban a cumplir al pueblo, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Claro, no les interesaba eso. Sabían que no era la palabra de Dios. En ese sentido, la profecía dada a Pedro representa la corrección de este mal que hicieron los fariseos e intérpretes de la ley. Pues lo que estos judíos habían hecho era impedir que el pueblo entrara al reino de los cielos por causa de tanta carga a través de infinidad de leyes de hombres tradicionales, en lugar de enseñar al pueblo de una forma sencilla, la Torá, la instrucción de Dios. Esta es la corrección. Vamos a Mateo 16. Aquí está la corrección. Mateo 16, 19. Que tiene que ver precisamente con atar y desatar. Acabamos de ver cómo es que el Señor menciona el tema de la ciencia, la llave de la ciencia, la llave del conocimiento de Dios, que es lo que te hace comenzar a entender el reino de los cielos. ¿Sí? Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿En qué lugar fue esto? En el Hades. En el Hades. En las puertas del Hades, allá en el monte, en el monte Hermón, en la base, justo donde estábamos platicando hace ratito del tema de Banias, en ese lugar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué atar y desatar? Precisamente por la interpretación correcta. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. La voluntad del Padre que impera en los cielos, que se cumpla en la tierra. Esa es tu oración, ese es tu clamor. Y si ese es tu clamor, esa es tu oración, esto significa que lo que tú estás buscando es que la voluntad de Dios que está plasmada en la Torá, en los profetas y en la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, sea correctamente interpretada. Atar y desatar. Permitir con relación al conocimiento correcto. Ese es el tema. Por eso dice el Señor: si tú tienes en mente el tema de la interpretación, vamos a volver a leer desde el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Acabamos de hablar de la llave de la ciencia. Es lo mismo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, todo lo que tú permitas o no permitas en la tierra será conforme a la voluntad en los cielos, conforme está dispuesto en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Yeshua, el Mesías. Por eso dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, quitaron la oportunidad del conocimiento de Dios
vosotros mismos no entráis, y a los que entraban, se los impedisteis. Qué desgracia, ¿no? Diciéndoles, y qué desgracia en aquel entonces, pero qué desgracia sigue siendo hoy en día, por todos aquellos que siguen enseñando tradición. Están muy enfrascados, muy enamorados de la tradición, pero no de Dios. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O sea, con una actitud totalmente hipócrita, diciendo, continúa, a ver en qué palabra te vamos a agarrar. No, nunca lo pudieron hacer, jamás pudieron tomarle por sorpresa al Señor. Que el Señor perdone toda esta situación y que el Señor permita que hoy en día a todos aquellos que abran la palabra de Dios, a la gente que anhela escuchar la verdad, les ha revelado la advertencia que hizo Yeshua a estos intérpretes. Que no se siga la misma enseñanza, sino que por el contrario den marcha atrás y se vayan por la simpleza y la simpleza y la sencillez de la palabra y de la enseñanza de la Escritura, como Él nos la enseñó. Vamos a orar, por favor, para terminar este tiempo de estudio. Bendito Dios, gracias, papito, por esta enseñanza que nos has dado una vez más, confirmando, Padre, que la interpretación, el discernimiento de tu palabra, Señor, solo proviene de tu Espíritu, Señor, que nos es dado solamente si nosotros lo clamamos, lo pedimos, Señor, y en estos momentos clamamos delante de ti por ese conocimiento, por ese entendimiento, Espíritu de Dios, para que nos sea dado. Gracias te damos, porque tú dijiste que al que pide se le dará, y así, Señor, te pedimos esto. Sí, Señor. Así como también te pedimos por la paz de Jerusalén, porque sabemos que nuestros hermanos están bajo un juicio, Señor, que impide que ellos te vean a ti, Yeshua, pero que en algún momento ellos van a entender, y todos aquellos, Señor, que se guiaron por estos mandamientos de hombres quedarán avergonzados delante de ti, Padre. Te pedimos que tengas piedad, Señor, de todas estas personas que se están acercando al conocimiento de tu Torah, pero a través de mandamientos de hombres, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo sople aliento de vida a esos huesos secos y le traigas revelación de lo que realmente deben obedecer. Así es. Te agradezco, papito, por este Shabbat tan hermoso que hemos tenido en familia, Señor. Te pido por todas las familias aquí reunidas, y porque en esta semana que va a iniciar tú nos acompañes, nos guíes, Señor, y nos cuides, nos guardes, Padre eterno. Aquellas personas que están en Ecuador, Señor, y que están viviendo este tiempo de prueba, Padre eterno, yo te pido que les fortalezcas y los guardes. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.